Integrar al Colegio de San Luis en busca de adquirir herramientas para el oficio que le apasiona, en lo que parece ser un acto nacido del amor a su tierra, decidió retornar y dedicar estos años a ordenar los acervos y dar vida al Archivo Histórico Municipal de Victoria. También es de reconocer que las autoridades de ese municipio están teniendo la visión de secundar su iniciativa y compromiso. Esto cobra particular trascendencia en una región como la nuestra, donde investigaciones periodísticas recientes dan cuenta de alcaldías que con la más absoluta impunidad han llegado al grado de quemar, triturar o hasta pretendido vender como papel viejo documentos que han sido desechados sin seguir los protocolos que señala el marco legal. Ahora mismo, en municipios aledaños al de Victoria, podrían encontrarse embodegados, quizás muchos ya podridos, papeles expuestos al polvo y a las inclemencias del tiempo que esperan ser rescatados por algunas manos que valoren la memoria de esos pueblos. Pero al mérito de Gamaliel Ramírez de apreciar cada papel por insignificante que parezca, además de seleccionarlos y jerarquizarlos, se agrega su afán de propiciar espacios y generar productos tangibles para poner a disposición de los ciudadanos indicios que ha ido encontrando. Esto es muy relevante porque la construcción de vínculos con la comunidad es la mejor manera de que cumpla su cometido la labor archivística. Observo que en ese esfuerzo se sitúa esta reciente producción editorial que entrega a los victorenses y en general a los lectores, en la cual reúne una serie de artículos que de otro modo podrían haber quedado diluidos en la fugacidad de alguna revista o en cualquier otra publicación periódica, como igualmente, leídos de modo aislado, no habríamos podido encontrar los ímpetus íntimos que enlazan esas piezas. Asimismo, se hubiera perdido la posibilidad de que en conjunto se reconstruyan atmósferas y rasgos de una temporalidad que Ramírez Ortiz ha pretendido auscultar y que él mismo anticipa cuando la sitúa. Los textos que aquí presento, nos dice, van de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Podría decirse que en este nuevo producto, uno más nacido del propósito definido en sus palabras como descubrir la historia de nuestros antepasados, de esa gente que caminó por la misma tierra que hoy pisamos, hay en este libro varias ventanas abiertas que permitirán a los habitantes de Victoria y de la región serrana, pero también a quienes sin ser de allá buscan el palpitar invisible de esa porción de Guanajuato, atisbar un periodo histórico que por su lejanía en el tiempo y por las circunstancias de entonces, solo a través de los archivos que afortunadamente han sobrevivido hasta nuestros días, es posible construirnos imágenes y narrativas aproximadas, tareas en las que se ha empeñado Gamaliel desde su primera y valiosa obra publicada en 2018, Intentos de control en la Sierra Gorda, como la tituló. En esta reunión de artículos que desde su modesto título, Victoria, textos para su historia, transpiran el deseo llano y transparente de acercar a sus coterráneos pistas de sus raíces y particularmente de momentos que quizás por primera vez un historiador reconstruye, en primer término nos traslada casi 200 años atrás, cuando en 1843 en San Luis de la Paz y en Victoria se realizaron eventos cívicos con motivo de la juramentación de los preceptos constitucionales de entonces. El relato permite entrever cómo las autoridades civiles y eclesiásticas eran una misma, aunque en honor a la verdad, en entidades como Guanajuato
todavía hoy día los jerarcas católicos y los políticos y empresarios instalados en el poder, aún a la fecha, siguen tuteándose como parte de una misma casta, pero en aquella medianía del siglo XIX, cuando menos no simulaban. También en estas breves páginas iniciales asoman los usos y costumbres de los notables locales que, por lo que se observa en la descripción, ya para esos años tenían muy estructurada una retórica que sobreviviría hasta no hace mucho. Todavía generaciones como la mía crecimos en los pueblos escuchando discursos rebuscados y floridos a la patria como los que se expresaron en aquella ocasión entre música y vivas, en esas frases elocuentes que datan de hace 2 siglos. Parece que estamos escuchando a algún maestro de ceremonias el 15 de septiembre o algún jilguero político de tiempos recientes. En ese apartado hay perlas del tipo con las que nuestro admirado y genial escritor Carlos Monsiváis, en paz descanse, nutría su columna Por mi madre, bohemios. Estas gloriosas bases han dado término a la dictadura condicional y han hundido en el sepulcro las frases discrecionales. Ya una era nueva de lisonjero porvenir se halla abierta. Pero no solo para los victorenses resultará llamativo este apartado. En mi caso, siendo oriundo de Jichú, registro, por ejemplo, el dato de que entre los presentes en esa festiva ocasión estaba el alcalde auxiliar Julián Betancourt del Mineral de Jichú, lo que lleva a pensar desde cuándo ese apellido de origen francés se instaló sierra adentro. Y es que en uno de mis libros documenté la siguiente escena, fechada 112 años después de lo que Gamaliel relata. Dice, el primer día del año 1900, dice lo que yo reconstruí, el primer día del año 1955 en la plaza de Jichú había un gran ambiente, además del bullicio de la mina que seguía en bonanza. Un nuevo alcalde tomaría posesión. Se oía decir que amenizarían el evento guapangueros potosinos de fama. Cayendo la tarde por la calle arriba se vio venir el tumulto, la gente sentada en el jardín en unas enormes banquetas rojas de cemento. Se levantó al oír aquel multitudinario rumor de pasos. Al frente iba el nuevo presidente, un hombre güero, alto, delgado, con apellido de origen francés, Febronio Betancourt. Junto a él una especie de estandarte y atrás de su séquito un conjunto guapanguero. Luego de ese provocador comienzo, el autor nos da noticia de acontecimientos que en la segunda mitad del siglo XIX fueron sentando las bases para el desarrollo de las instituciones civiles en ese territorio, así como de la incipiente infraestructura que iría conformando su rostro. Para los victorenses que se dan la oportunidad de no limitar su perspectiva de la realidad a la inmediatez de esta época digital, seguramente resultará de mucho interés descubrir cómo se fue urdiendo la construcción de las escuelas de primeras letras, las casas consistoriales, la proyección de obras ornamentales, etc. Y particular relevancia tienen las noticias que nos da respecto a cómo se fueron fraguando las reglas de convivencia social que en momentos de mucho caos en toda la nación buscaban dar estabilidad y rumbo a quienes allí compartían la vida, así fueran normas desde la perspectiva de las élites de entonces. Esa parte del libro también nos da pinceladas de múltiples planos de la realidad, así como explora los ecos que hasta Victoria tenían las pugnas del poder central. Igualmente documenta lo cotidiano y ordinario, como la iniciativa de poner numeración a las casas. Igualmente nos da noticia de un bando de policía y buen gobierno en 1871, documento muy valioso porque al enunciar lo que sanciona, permite conocer aspectos de la vida económica y social de entonces,
Algunos párrafos de ese bando son joyas descriptivas mediante los cuales uno casi transita en ese poblado de entonces, con recuas, pulquerías, comerciantes de licores, curtidurías, tocinerías, viviendas con petates y ropa sacudida, fogoneras vendiendo de comer en las esquinas, y hasta nos permite saber cuáles eran los canales de comunicación institucional a falta entonces de Facebook e Instagram. Para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando y se fije en el paraje acostumbrado para su debido cumplimiento. También otro de estos artículos, situado en un contexto temporal muy cercano al anterior, hurga en lo que el historiador define como apoyo y resistencia al gobierno imperial en el occidente de la Sierra Gorda en el lapso de 1863 a 1867. Es de apreciar el esfuerzo que ha hecho para enfrascarse en construir con sus hallazgos, y seguramente casi al modo de quien arma un rompecabezas, una aproximación inédita a las convulsiones y reacomodos que acontecieron en el departamento de la Sierra Gorda durante esos 5 años. Resulta novedoso conocer detalles de la presencia de tropas francesas en San Luis de la Paz, confirmando lo que el mismo Gamaliel ha venido sosteniendo en sus múltiples trabajos, que en la geopolítica nacional de ese periodo la disputa por el control de la región serrana jugó un papel estratégico. Aunque cabe hacer notar que cuando menos mi impresión es que hasta la fecha muchos de los acervos que nos da noticia de esa franja del pasado son en gran medida la versión de los notables en pugna, o cuando menos de quienes se fueron consolidando como parte de los grupos hegemónicos. Quizás quedarán veladas hasta la eternidad otras vertientes de la realidad serrana en esos lapsos del siglo XIX que solo fueron registradas en la oralidad, pero que ya se perdieron en el tiempo. Y es que, por ejemplo, cuando ese segmento del libro documenta la presencia del ejército francés en los linderos de la Sierra Gorda, me remite a lo que considero uno de los temas más fascinantes del devenir de esa región en los últimos 500 años. Me refiero al cruce de destinos que fueron conformando la identidad serrana. Y es que nuestro mestizaje solo es el rostro visible de todo un crisol de historias humanas que allí se amalgamaron, en las que los hechos de armas son apenas una vertiente. Nuestro modo de abordar la vida en la sierra tiene una notable huella de los errantes y aventureros europeos, marcadamente españoles y también de otras nacionalidades, que se adentraron en la sierra fuera por razones militares, buscando refugio, o por sus abundantes riquezas, por lo favorable de los cerros para la crianza de ganado, o seguramente hasta por pasiones amorosas. Muchos de nuestros troncos familiares y comunitarios están marcados por las historias que se entretejieron en esas errancias. Victoria mismo da sólidas evidencias de eso. Muchos de sus habitantes saben que en la parte serrana del municipio existe un caso muy emblemático. Ahí se asentó casi desde principios del siglo pasado una familia de apellido Charre, la cual esparció su sangre y ha marcado la historia de esa zona durante décadas. En algunas páginas que escribí hace algunos años, pude documentar que según la reconstrucción que ellos mismos han hecho en busca de sus orígenes, cuando menos lo que yo he escuchado es que encuentran su más lejano precedente cuando luego de la batalla de Puebla algunos soldados franceses sobrevivientes se dispersaron. Uno de ellos, Agustín Charre, llegó al municipio de Jichú, donde se unió con una mujer llamada Juanita Mendieta. Descendientes de don Agustín padre relatan que al comenzar el siglo XX este tenía los derechos de la rica mina de oro y plata cercana a ese poblado, pero lo cedió a una compañía española donde laboraba como fundidor el italiano José Parodi.
apellido también muy familiar entre los victorenses. Con el dinero del denuncio, don Agustín compró tierras en los linderos de Victoria con Río Verde, San Luis Potosí. Ya instalados en ese lugar, su hijo Agustín fue asesinado por los cristeros junto a una niña de 8 meses que su esposa tenía en los brazos. Su otro hijo, Adolfo, desapareció. El tercer hijo, Carlos, daría origen a 2 familias numerosas que perpetuaron la dinastía y siguieron propagando el marcado mestizaje con sangre europea que aún puede observarse en los poblados serranos. Por eso, estas noticias que nos trae Gamaliel nutren la certeza que nos acompaña a quienes nacimos en esa parte del Estado, de que aún hasta la actualidad es perceptible lo que sembraron esos errantes y aventureros. Ya instalada su mirada en el siglo XX, el autor nos comparte relatos sobre sucesos que pintan una realidad política que aún hoy día forcejea entre los anacronismos y los intentos de civilidad y democracia simulada. Su modo de aproximarnos a un atentado dinamitero en Victoria en la década de los 30 permite entrever dinámicas políticas inmediatas a las refriegas de la cristiada y el agrarismo, y es que en el marco de la repartición de tierras en el gobierno de Lázaro Cárdenas también comenzaron a gestarse cacicazgos regionales y locales que en la región noreste perdurarían hasta finales de ese siglo y en algunos lugares incluso podría afirmar que no se han extinguido del todo. Y es que escenas que este texto describe en aquel 1 de enero del 44, cuando el alcalde electo Delfino Reséndiz, bajo amenazas, lo hicieron firmar un documento donde renunciaba al cargo de presidente, 60 años después, cuando me iniciaba en las labores del periodismo, en mi propio pueblo, pude ver cómo, sin que le dinamitaran la casa, pero sí con los mismos estilos autoritarios y caciquiles, un alcalde electo era destituido igualmente apenas al día siguiente de tomar posesión y también los primeros días de un enero, pero de 1995. Y como entonces le sucedió a Delfino Reséndiz, eso fue orquestado por un regidor que pertenecía a una familia y a un grupo político que desde que finalizó el agrarismo, el resto del siglo se ostentaron como dueños a perpetuidad del gobierno municipal. Episodios como el que refiere ese artículo fueron apenas el comienzo de una larga travesía de saqueo, corrupción, prepotencia y violación a la ley por parte de cacicazgos de los que aún hoy día hay rasgos evidentes, lo mismo en la propia Victoria como en toda la Sierra Gorda. En las páginas siguientes, por la conocida y documentada desatención que el Estado y la Federación tuvieron durante décadas hacia esa región, no sorprende, pero es una pincelada de la ignominia, el registro que hace de cómo las necesidades de control militar llevaron a establecer efímeras comunicaciones telefónicas o telegráficas en periodos como la cristiada, pero luego eran desmanteladas. Resulta también muy ilustrativo de cómo esa parte de la entidad ha ido accediendo a cuentagotas y con mucha tardanza a los beneficios de la tecnología, lo que nos comparte acerca de la solicitud que en los 90 hicieron las autoridades municipales a la empresa proveedora de teléfono, esgrimiendo como argumento extremo y casi a modo de imploración que la carencia de un aparato en presidencia afectaba la confidencialidad de sus comunicaciones. Ya hacía 29 años que el hombre había descendido en la luna, cuando luego de innumerables peripecias que el texto describe, hasta en 1998 llegó el teléfono domiciliario a Victoria, y fue hasta entonces, supongo, que los funcionarios públicos dejaron de tener que ir a la caseta desde donde se comunicaban para tratar sus asuntos laborales y sus grillas. Resulta amable para el lector
que Gamaliel Ramírez haya atinado a compartirnos hacia el cierre de su trabajo textos que, basados en la memoria de su abuelo, don Trinidad Ramírez Zúñiga, nos llevan a tocar vía anécdotas y personajes texturas de tiempos cuando estaban en la flor del vivir hombres y mujeres hoy casi extintos, nacidos en las primeras décadas del siglo pasado y quienes establecieron con la naturaleza, con el trabajo, con sus semejantes, una relación sustentada en valores éticos hoy muy disminuidos. Esto es invaluable porque esas son voces de la última generación que fue depositaria de todo un mundo cultural y espiritual serrano que por lo menos durante 4 siglos constituyó todo un modo muy estructurado de adentrarse en la vida. Ese acercamiento a lo humano, así como las ilustraciones, anexos y fotografías que incorpora, da un cierre afortunado a este libro Victoria, textos para su historia, que de por sí parece haber sido confeccionado desde el noble sentimiento de luchar contra el olvido y quizás también desde el desasosiego, porque la realidad es que se está confinando a muy pocos el interés por estos temas, aunque solo con este tipo de esfuerzos editoriales de honesta sencillez y pensados para nutrir la vida de un lugar concreto más que los anaqueles, se puede seguir dando la batalla para penetrar en los duros y áridos suelos que a la memoria histórica le está tocando transitar en este momento del país y del mundo. Finalmente, cabe la obviedad de que la lectura de un libro siempre será personal, y en mi caso, los datos, nombres, fechas, sucedidos que nos comparte este trabajo tienen valor en sí mismos, pero más que como datos fríos, he buscado acercarme a ellos al modo de llaves para abrir puertas a dimensiones vitales de las que los serranos provenimos. Gamaliel lo define como el buscar a los que caminaron antes que nosotros. Para mí, en esencia, eso es lo mismo que invocar las ánimas a las que nos debemos y que estoy seguro siguen ahí, enredadas en el viento, los calores, las lluvias, difuntos que siguen yendo y viniendo entre nuestros cerros. Por el amor que también le tengo a la Sierra Gorda y por lo genuino de estas páginas que ha escrito Gama, ha sido un gusto venir aquí a celebrar la llegada de esta publicación. Felicidades a quienes la hicieron posible y gracias a Gamaliel, porque con su paciencia de relojero meticuloso nos ayuda a encontrar formas y rostros en los misterios de lejanos tiempos. Muchas gracias.